Hemos aprendido a través de la Santa Biblia, hermanos, que Dios creó al hombre con voluntad libre. Le dio la capacidad de elegir. No creó Dios robots u entes programados para amar, obedecer a Dios a la fuerza. No, Él dio la libertad al hombre. Y Dios mostró el bien y mostró el mal. Cuando el hombre toma el camino del bien, va a ser bendecido. Pero si el hombre toma la decisión, la determinación de seguir el camino del mal, del pecado, habrá destrucción en su vida. Pero Dios de antemano le advierte y Dios también le da la oportunidad de elegir. En nuestro segundo tema hablamos que aunque Dios le da la libertad al hombre, dice Moisés ahí en el libro de Génesis que aunque él tiene la libertad de elegir, el hombre siempre buscará el mal. Por los deseos de su carne, por las pasiones, sus sentimientos. Dijo Moisés que desde la juventud el hombre solamente piensa en el pecado, en el mal. Por eso Pablo posteriormente él escribe y él declara que en este mundo no existe ni aún uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios. No es porque el hombre no pueda. No, el hombre puede, tiene libertad de elegir, pero él busca el mal. Y por ese problema del hombre, que aunque tiene voluntad libre, Dios le da la libertad para escoger, pero el hombre escoge el mal. Y ahí es donde él se pierde, él se corrompe y se aparta de Dios y queda destinado o sentenciado a un castigo. No porque Dios lo eligió así para el castigo, no, sino que él determinó tomar ese mal camino. Y por tal motivo, hermanos, Dios crea un hombre con voluntad libre. Ese hombre se va al pecado. Por eso es que Dios tiene que tomar la iniciativa. Por eso tiene que haber una intervención divina. Dios desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó un plan perfecto, que es esta tercera doctrina, que se le conoce como la doctrina de la predestinación y de la elección incondicional. ¿Esto qué significa, hermanos? Es una de las doctrinas en el cristianismo, o en este libro maravilloso tenemos una serie de doctrinas llamadas doctrinas fundamentales o doctrinas generales, secundarias. Pero estas son de las doctrinas fundamentales, la de la predestinación y la elección incondicional. Esta palabra, hermanos, predestinación, viene del griego proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, elegir, decidir con antelación. Esto significa, hermanos, que la predestinación está determinada anticipadamente por Dios. Cuando Dios en su soberanía, en su preconocimiento, en el conocimiento previo, Pedro le llama la presciencia. Ciencia significa saber, conocer. Y como Dios conoce de antemano en esa soberanía, cuando sabía que el hombre se iba a apartar, alejarse de él, por eso es que Dios predestina, elige de antemano a los que iba a salvar. Algunos creen en la doble predestinación. Ellos dicen que Dios predestinó a algunos para salvarlos y Dios predestinó o eligió a unos para condenarlos. No, la Biblia dice que todos estábamos condenados. Pero en ese amor infinito, en esa soberanía de Dios, Él quiso salvar a un pueblo escogido.
Y ese pueblo escogido no solo fue la nación de Israel, ese pueblo escogido somos la iglesia que el Señor Jesús compró a precio de la sangre del Cordero, y que ahora estamos aquí alabando al Rey, dándole gracias al Señor porque Él nos escogió de antemano, y por eso le bendecimos, le adoramos y le exaltamos. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, vean esta frase, es muy importante. Esta frase la usan tanto los de la corriente arminiana como los calvinistas. Ambos creen en la predestinación, pero el arminiano, él dice que como Dios conocía las cosas y Él sabía que los que estamos aquí un día íbamos a conocer, íbamos a aceptarle, entonces Él nos eligió porque le íbamos a aceptar. Ese es el pensamiento de los arminianos. Y el pensamiento de los calvinistas dicen: no, Dios, aunque sabía, Él sabía que no había nada bueno en nosotros, y a pesar de todo eso, Dios decide escogernos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios dice: porque a los que antes conoció, vean, aquí está el conocimiento anticipado de Dios, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Pero este verso, hermano, lo tenemos que entender de acuerdo a las doctrinas anteriores. O sea, Dios ya le había dado voluntad al hombre, pero en esa voluntad Él se condena, y como Dios sabía que el hombre iba a elegir el pecado, el mal, por eso Él tuvo que elegir a los que Él quiso. En el capítulo 9, un capítulo después del capítulo 8, dijo Pablo que Dios eligió a Jacob, pero no eligió a Esaú. Y escribe Pablo y dice: aún no habían nacido, aún no habían hecho ni bien ni mal, pero sabía que ellos iban a elegir el mal. Por eso Dios escogió a Jacob, que después se convierte en el patriarca en Israel, el padre de los israelitas o de los judíos. Nos predestina, pero Él también nos elige con un propósito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos elige, hermanos, porque si Él no nos hubiera elegido, también hubiésemos tomado ese camino equivocado. Pero ahora Él nos ha llamado, nos ha traído al cuerpo de Cristo, y ahora Él nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos regenera. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida, y esa genética que se contaminó con el pecado, ahora el Espíritu Santo nos trae una genética nueva. Él nos regenera, nos da una nueva genética. Nuestro ADN ahora tiene la sangre preciosa del Cordero. Hemos sido redimidos, comprados con la sangre del Cordero. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dale gracias a Él. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Pero Él quiere que seamos a la imagen, morfe, forma. Tenemos que parecernos a Jesús, imitar a Jesús en todo. Humildad, mansedumbre, en esa misericordia que tenía por las almas, en ese deseo incesante de agradar al Padre, de terminar su carrera con gozo, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y aún padeciendo sufrimiento, Jesús dijo que al final de su carrera, de su ministerio terrenal, Él hasta el final hizo la voluntad del Padre. Dijo: no importa, aunque yo tenga que sufrir por cumplir el plan de redención. Jesús dijo: no voy a hacer mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Y si tú y yo somos llamados, predestinados, elegidos para ser conforme al Señor Jesucristo, también debemos de seguir las pisadas de Él. Que aunque vengan las pruebas, aunque venga la lucha, la persecución, el sufrimiento, o el enemigo quiera traer tentación a tu vida para alejarte del camino, tú tienes que seguir luchando.
Seguir buscando al Señor, amándole con todo tu corazón, para que tu ministerio terrenal, el día que el Señor venga por su iglesia o que el Señor te llame, tú puedas decir: Señor, yo he terminado mi carrera y he hecho tu voluntad. Porque depende de cómo hagamos la voluntad aquí en la tierra, hermanos, seremos galardonados en el reino de los cielos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí la palabra primogénito tiene dos significados. Por ejemplo, hablando literalmente, primogénito era el primer hijo, el hijo mayor de un matrimonio. Pero también hablando espiritualmente, el primogénito muchas veces no fue el primer hijo, pero el que tenía la preeminencia. El primogénito tenía derecho a doble herencia. Él era el único que podía dar órdenes en una familia. Él era el que podía ser el intercesor entre su familia, porque antes de que viniera el sistema sacerdotal, los patriarcas, los jefes, eran los que levantaban oración a Dios, y Dios únicamente bendecía a esa familia por el hijo mayor. Y aquí se usa esta palabra primogénito, y muchos ahí se han extraviado, ¿verdad? Los testigos de Russell dicen que significa primer hijo, primer creado. No, aquí primogénito significa, según Colosenses 2:15, el que tiene la preeminencia, el que tiene el primer lugar. ¿Por qué Jesús, hermanos, tiene el primer lugar? Porque es el primero que murió, resucitó y no volvió a morir, sino que Él se levantó con un cuerpo glorificado. Jesús se levantó con un cuerpo glorificado, y así como Jesús se levantó, todos los que hemos sido elegidos, predestinados para vivir en santidad, en obediencia delante de Dios, también nosotros vamos a ser transformados. Vamos a pasar por ese proceso. Este cuerpo corruptible será transformado, cambiado por un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Por eso dice aquí Pablo que Jesús es el primero que ha resucitado con un cuerpo glorificado. Pero dice: de entre muchos hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Los que hemos creído en Jesús, los elegidos, los predestinados. Estamos en esta tierra, ya fuimos justificados, estamos siendo santificados, y en la venida vamos a ser glorificados al igual que nuestro Señor Jesús. Yo alabo y bendigo el nombre bendito del Señor. Dale la gloria al Rey. Santo es su nombre. Y vean cómo el proceso lo lleva Dios. Y cuando hablamos de Dios nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tres dioses, tres personas divinas. Y a los que predestinó el Padre, a esos también nos llamó. Es decir, Dios ya te eligió a ti, hermano. Y como ya te eligió, entonces en ese momento, cuando Él diseñó el plan de predestinación, después Él buscó la forma de cómo traerte. Y después de que te elige, te llama, ahora Él te justifica. Porque dice Pablo que es el mismo Espíritu de Dios que nos redarguye de pecado. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos presentó el Evangelio. Es el mismo Espíritu de Dios que nos presentó a Cristo. Es el Espíritu Santo de Dios que nos trajo al Señor. Y es el Espíritu Santo que ha puesto la fe y el arrepentimiento en nosotros. Todo lo ha hecho el Señor. Y cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesús, hermanos, en ese momento somos justificados. Y justificar significa declararse delante de Dios sin culpa. No porque seamos perfectos o porque no tengamos errores. No, porque somos pecadores.
pero hemos reconocido, hemos admitido nuestros pecados delante de un Dios santo y nos hemos humillado delante de Él y le hemos clamado a Jesús, que es nuestro abogado, que es nuestro mediador, que si alguno hubiere cometido pecado delante del Padre, tenemos a un abogado que es Jesucristo, y ese Jesucristo nos limpia con su sangre preciosa. Ese Jesucristo quita toda iniquidad. Ese Jesucristo nos presenta como inocentes, sin culpa delante del Padre. Gloria al Señor Jesús. Y también nos justifica, y a estos también glorificó. Vean lo que escribió Pablo en Efesios capítulo 1, verso 4 al 7. Y aquí entramos a nuestro primer punto. La doctrina de la predestinación y de la elección incondicional es una enseñanza completamente bíblica y escritural. En este verso que acabamos de estudiar, Romanos 8, 29, 30, es uno de los textos fundamentales, de los primordiales para defender la doctrina de la predestinación. Pero Efesios 1, 4 al 7 encontramos un segundo verso para sustentar. Dice Pablo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí Pablo confirma, hermanos, esta doctrina de la predestinación. ¿Desde cuándo Dios nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de Génesis 1:1, el Señor ya nos había escogido con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque Él sabía que en esa voluntad libre del hombre, el hombre iba a escoger el pecado, pero Él no quería estar en conflicto con esa creación pecaminosa. Por eso de muchas formas Él trató de purificar la tierra. Sancionó a Adán y Eva cuando lo desobedecieron, para que ellos aprendieran. Dios los creó en un estado de conciencia, de inocencia, pero aún en ese estado de inocencia ellos ofendieron a Dios y fueron conscientes de su pecado. Pero el hombre se apartó de Dios, y ya en esa conciencia, donde ellos estaban conscientes de su pecado, desafiaron a Dios. Y viene esa dispensación del gobierno humano, donde ellos se sentían poderosos, querían ser igual a Dios. Y conociendo, hermanos, de antemano que el hombre no le iba a obedecer, por eso Dios dijo: yo voy a elegir un pueblo para mí. Y eso significa santos. Santos no significa imágenes, ídolos o alguien que ya se murió y que va a ser canonizado, beatificado. No, santos se refiere a aquellos que Dios escogió del mundo y los ha traído a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Esos son los santos, apartados para un propósito, elegidos para obedecer a Dios. ¿Y cómo lo hizo Él, hermanos? En amor. Él nos predestinó por amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay padres que no pueden procrear hijos. Ellos buscan a un niño para adoptarlo.
Y aunque ese pequeño sea niño o niña, no lleva su misma sangre, cuando ellos hacen ese trámite legal de adopción, ellos lo están reconociendo como hijo legítimo. Donde esos padres que genéticamente no lo procrearon, pero ellos lo están adoptando, aceptando con todas las condiciones de cuidarlo, quererlo, amarlo, de ver de él, cuidarlo. Y de la misma manera, hermanos, Dios, aunque éramos su creación, pero por esa corrupción, esa caída, ese pecado, dice que fuimos separados de Dios, fuimos apartados de Él. El profeta Isaías lo dijo de esta manera: cada cual se fue por su camino, le dimos la espalda a Dios, nos apartamos de Él. Y ahí es donde está la responsabilidad del hombre, porque tanto la doctrina de la soberanía de Dios van de acuerdo con la doctrina de la responsabilidad humana. Porque a veces cuando no se entienden estas doctrinas, muchos dicen: entonces si Dios me eligió a mí para que me perdiera, ¿cómo yo voy a ser responsable? El día que yo esté en el trono blanco, al final del milenio, cuando yo llegue al trono blanco, le voy a decir: Señor, ¿por qué no me quisiste elegir a mí? ¿Por qué elegiste a otro y no me elegiste a mí? Entonces yo no soy responsable. El Señor le va a decir: no, porque yo te di voluntad libre y tú no me quisiste buscar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me buscaron a mí, sino que yo descendí del cielo. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, hermanos, sin Cristo, sin esperanza, condenados al castigo eterno. Pero dice que de tal manera Dios mostró su amor. Dice que aquí, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El hombre va a ser responsable de si se condena, pero aún en esa responsabilidad del hombre también entra la soberanía de Dios, donde Él dice: yo quiero salvar a mis ovejas, yo quiero perdonar los pecados. Él no quiere la muerte del pecador, sino Él quiere que el pecador venga al arrepentimiento, le pida perdón al Señor y alcance la vida eterna. Esa vida eterna que solo se obtiene a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Bendito sea su santo nombre. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Solo por el puro afecto de su voluntad, solo porque Él quiso, porque a Él le plació escogernos. Pero con un propósito, hermanos: para que fuésemos santos y sin mancha, pero también para que le alabemos. Dios quiere que tú y yo exaltemos los atributos de Dios, que proclamemos quién es el Señor, su amor, su misericordia, su bondad, la paciencia, su tolerancia. Y fuimos aceptados, hermanos, no por nuestras obras. Pablo dijo que su nación, su pueblo, ellos se jactaban porque hacían sacrificios para tratar de agradar al Señor. Pero Pablo les dijo que no, porque aunque ellos ofrecían un sacrificio, un cordero, un palomino, un becerro para la expiación de sus pecados, nuevamente volvían a caer en pecado. Y llegó el momento en que Dios se cansó de esos sacrificios y Él solamente diseñó un único sacrificio. Y ese sacrificio es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por confiar en ese sacrificio, porque tú creíste en Jesús, entonces es que el Señor nos acepta.
fuimos aceptos, fuimos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo Jesús. Eso significa que aunque éramos pecadores, pero confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida a Jesús el amado, ahora, hermanos, esa sangre preciosa, esa justicia que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario, que es otra doctrina que estudiaremos, la doctrina de la imputación, de la sustitución. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo ocupó nuestro lugar y Él murió. Pero ahí Él muriendo, Él estaba pagando los pecados y Él estaba alcanzando esa justicia. Jesús estaba agradando al Padre, y en esa justicia que Él alcanzó en la cruz del Calvario, esa justicia nos las atribuye a nosotros. Esto significa que ahora Jesús, o el Padre, ya no nos ve aquellos hombres pecadores, sino ahora Jesús ve en ti y en mí la sangre preciosa de su Hijo amado. Ahora esa sangre preciosa Él ve en nosotros y es la que nos justifica, y por eso es que somos aceptables delante del Padre, porque ahora ve la sangre de su Hijo Jesucristo, que fue esparcida en nosotros, y una sangre preciosa que hasta nuestros días, hermanos, está vigente. Esa sangre preciosa del Cordero está aquí. Muchos se han confundido con esa doctrina porque ellos lo han malinterpretado, que los que decimos que somos cubiertos con la sangre del Cordero, que fuimos justificados, que somos rociados con la sangre de Cristo, ellos nos dicen que usamos como un fetiche la sangre de Cristo, que no podemos usarla como un fetiche. No, pero para nosotros no es un fetiche. Para nosotros es lo más valioso, la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre santa, esa sangre inocente, esa sangre pura, es la que nos ha dado la salvación, es la que nos hizo aceptos, es la que nos ha dado redención. ¿Qué significa redención, hermanos? Librarnos de la prisión espiritual. Estábamos vendidos como esclavos. Estábamos como prisioneros espirituales. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte. Pero Cristo, Él nos miró y ahora ha pagado nuestro rescate. Él ha pagado nuestra libertad. Él ha roto las cadenas y Él ha comprado. Dice que hemos sido comprados a precio de la sangre del Cordero, y ahora Él ha pagado nuestra libertad, nuestra redención, y Él ha perdonado nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios significa que es un favor que nadie lo puede alcanzar. Es un favor que no merecíamos, pero Dios, por amor a su Hijo y porque nosotros creímos en su Hijo Jesucristo, ahora nos ha dado ese favor inmerecido. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Dale la gloria al Rey. La doctrina, hermanos, de la predestinación y la elección incondicional es una enseñanza completamente bíblica. Dios tuvo que elegirnos, hermanos. Dios tuvo que llamarnos, y eso no afecta a nuestra libertad o voluntad libre. No. Dijo Jesús que si Dios no hubiese elegido, dice Mateo 24:22, por separado el 31, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este verso, hermanos, es un verso escatológico profético, donde es la última cosecha que Dios hará en esta tierra. Aquí está hablando Jesús de aquellos que se van a salvar en la grande tribulación. La iglesia no tenemos que ir a la grande tribulación.
Pero Jesús ya había anticipado y dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. También Jesús, en otra frase, él mencionó: los primeros serán postreros. ¿Quiénes eran los primeros, hermanos? La nación de Israel, los judíos. Jesús vino a ellos, pero no le recibieron. Mas a los que le recibieron, nos ha dado poder, nos ha adoptado, nos ha dado esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y le damos gloria al Señor porque Él nos ha elegido. Le damos gloria a Él porque Él nos ha hecho sus hijos. Y le damos gracias porque Él nos ha escogido. Pero aquellos hermanos que no le recibieron, Dios va a tratar con ellos durante la grande tribulación. Pero aún ahí en la grande tribulación, Dios preservará a los escogidos. Vean lo que dice aquí: los días de la grande tribulación van a ser acortados. Porque si Dios no acortara esos días, va a haber sufrimiento y maldad en ese tiempo. Pero dice Jesús que por causa de esos escogidos también de la grande tribulación, Dios salvará a su pueblo de Israel. Y Dios va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y va a juntar a los escogidos de los cuatro vientos. Aquí cuatro vientos significa de norte, sur, oeste y este. Desde el extremo del cielo hasta el otro, Dios los escogerá, porque Dios ya tiene a sus escogidos. Segundo punto, hermanos, el mismo Salvador Jesucristo nos reveló que el Padre también ha predestinado a un pueblo, que el Padre ha escogido a un pueblo. Juan 6:37, Jesús dijo: todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cuando tú y yo, hermanos, venimos a Cristo, no fue iniciativa propia, sino es porque el Padre era el Padre que nos había escogido, y el Padre mismo nos estaba trayendo al Hijo. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Si nosotros venimos a Cristo es porque el Padre nos estaba entregando en Jesús. Y el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. La salvación está al alcance de todos. La salvación está para todos. Pero el hombre, dice Juan, que vino la luz resplandeció en esa tierra. Pero los hombres, el mundo, amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Juan 6:39, Jesús en su condición humana dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él vive y para siempre es su misericordia. Dice: esta es la voluntad del Padre. La predestinación, la elección es voluntad del Padre. El que me envió, dice Jesús, el que me envió a salvar a la humanidad, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ¿cómo dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. El Padre, hermanos, nos elige, el Padre nos llama, el Padre nos envía con Jesús, y ahora Jesús perdona nuestros pecados y Jesús nos resucitará en el día postrero, el día final, en el arrebatamiento de la iglesia. Punto número 3, hermanos. Los apóstoles, al igual que nuestro Señor Jesucristo, también anunciaron esta doctrina de la predestinación y la elección.
Primero veamos al apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 2 y 9. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vean cómo los apóstoles también tenían esa claridad de la elección de Dios. Aquí Pablo, ya en una de sus cartas, que era la despedida, aproximadamente en el año 64, se cree que Pedro, hermanos, en esta despedida, él hablando a la iglesia que estaba siendo perseguida por causa del evangelio, por la persecución del emperador romano, aquellos que estaban siendo oprimidos, perseguidos, pasando por pruebas, por luchas. Y Pedro les escribe para animar y alentar a esa iglesia, a esta población que habían sido esparcidos, habían salido de Jerusalén, hermanos. Estos cristianos no estaban en su tierra, estaban lejos de Jerusalén. Para el judío era importante, hermanos, estar en su tierra, porque ahí estaba el templo de Jerusalén. Ellos se crearon esa cultura que solo ahí Dios los escuchaba. Pero ahora ellos estaban alejados, estaban a kilómetros de Jerusalén, esparcidos por otras naciones. Pero Pedro les dijo que aún ahí Dios estaba con ellos. Dios los iba a bendecir, Dios los iba a guardar, Dios los iba a prosperar, porque ellos habían sido elegidos por Dios. Eran la nación santa, el pueblo escogido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vean, hermanos, cómo en la predestinación, en la elección, opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo 2, hermanos, nos dice que somos elegidos. ¿Por quién? Por la presencia de Dios el Padre. ¿Quién nos elige, hermanos? El Padre. Pero también hay alguien que nos santifica. Santifica significa que nos atrae a Cristo, que nos sacó del mundo, del pecado, de la maldad, y ahora nos ha traído al redil, al rebaño de Jesucristo. Y eso lo hizo la santificación, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de poder que nos ha traído para ser salvos, nos ha traído a su iglesia. Pero también nos salva el Señor Jesucristo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significaba ser rociados, hermanos? En los sacrificios del Antiguo Testamento había diferentes sacrificios, pero el sacrificio para la expiación, cuando el pecador venía con culpas, con cargas, dice que ese hombre pecador ponía su mano sobre la víctima, sobre ese animal que se iba a sacrificar o inmolar, y el pecado se traspasaba a ese animalito. Por eso tenía que ser degollado o inmolado. Pero en el momento que ese animal era degollado, esa sangre que brotaba, esa sangre traía justificación, expiación a esa persona pecadora. Ese sacrificio sobre ese altar, donde esa víctima era colocada sobre madera, sobre leña, sobre fuego. De la misma manera, Jesucristo también fue sacrificado. Fue colocado en esa mesa, en ese holocausto que era el monte Calvario.
También Él fue colocado sobre madera, que era la cruz del Calvario. Y ahí nosotros transferimos todos nuestros pecados a Jesús. Por eso Jehová dice que todo el pecado de los escogidos lo cargó a Jesús, se lo transfirió a Jesús. Él cargó nuestros pecados. Por eso cuando Él cargó nuestros pecados, un soldado romano tuvo que traspasar su costado, porque tenía que ser inmolado ese cordero Jesús. Cuando Él estaba muriendo, Él estaba cargando nuestros pecados. Pero esa sangre que brotó, esa sangre alcanzó para que tú y yo seamos limpios, para que tú y yo seamos purificados. Y ahora esa sangre preciosa es la que nos limpia. Esa sangre preciosa ahora es la que nos justifica. Por eso dice aquí Pedro que fuimos elegidos, fuimos predestinados para ser salvados por el Espíritu Santo, pero también por la sangre preciosa del Cordero. Dale alabanza al Rey, glorifica a Cristo por esa sangre preciosa. También dice el apóstol Pablo, en Él asimismo, Efesios 1:11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La elección, la predestinación es una doctrina bíblica. El Señor Jesús la enseñó, los apóstoles la anunciaron. ¿Para qué nos escogió el Señor, hermanos? Por último, número 4, nos predestinó para ser parte de su iglesia. Dice Efesios capítulo 3, verso 1 al 6. Quiero que veamos esta porción, Efesios 3, 1 al 6. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo que he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vean de lo que hablaba Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es la predestinación? La predestinación era un misterio en el antiguo pacto, en la antigua alianza. Nadie conocía la predestinación ni la elección. Pero dice Pablo, Dios me lo reveló a mí para darlo a conocer. ¿Qué es lo que dio a conocer? Que Dios ya, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había escogido a un pueblo. Él ya había elegido de los gentiles aquellos que íbamos a ser herederos y coherederos del reino de los cielos. Que a través de Jesucristo, hermanos, tú y yo podemos alcanzar a través del Evangelio esa promesa de salvación. Y por eso ahora le damos gracias a Dios porque Él nos elige. Le damos gracias a Dios porque Él nos predestinó. Le damos gracias al Señor porque dice Pedro que ahora somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de Jesús, para que hablemos de Jesús, para que proclamemos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ponte de pie y dale gracias y dile: Señor, gracias porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me alcanzaste.
Gracias, Señor, porque ahora, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá condenar a los escogidos? Dijo el apóstol Pablo que tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias al Rey? ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, porque tú me escogiste, porque tú me has elegido? Dale alabanza a Él. Aleluya. Nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me diste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Gracias, Padre amado. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te damos gracias, oh Rey. Dice tu palabra, Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Bendito seas, oh Dios amado. Gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de honrarte, Señor. Gracias, Señor, porque aún viviendo perdidos, extraviados, Señor, tú nos has alcanzado. Gracias porque nos das tu misericordia, tu amor. Gracias. Gracias por tus bondades, Señor. Pon en nosotros ese agradecimiento. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por lo que tú has hecho. Que te busquemos, Señor, con esa pasión. Que te sirvamos, Señor, siempre con alegría. Que podamos vencer todo estorbo, todo obstáculo, todo aquello que impide buscarte, Señor. Todo aquello que no nos deja servirte. Todo aquello que nos estorba, Señor, de compartir tu palabra. Señor, quita de nosotros, Padre, todo miedo, todo obstáculo, toda barrera, Señor. Y que podamos proclamar el nombre de Cristo. Que podamos, Señor, pregonar el Evangelio, anunciar ese Evangelio que perdona pecados, ese Evangelio que trae salvación, ese Evangelio que nos libra de la condenación eterna, ese Evangelio que nos introduce al reino de los cielos, ese Evangelio que nos hace coherederos
del reino de los cielos. Gracias, Padre. Ayúdanos, oh Dios bueno. Ayúdanos a reconocer y a ser agradecidos, Padre, por esa elección divina. Gracias. Ayúdanos a compartir tu palabra, porque aún, Señor, aún hay muchas almas que, aunque tú las has elegido, tenemos la tarea, la responsabilidad de compartirles, Señor, el evangelio. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios bueno, por el pueblo, por tu iglesia, por tus escogidos, Señor. Muchas gracias por esta iglesia. Gracias por este pueblo, Señor. Yo te pido que tú bendigas a esta iglesia, que tú los mantengas fieles y firmes, Señor, hasta que tú vengas. Que tú guardes, Señor, a esta iglesia, a este remanente fiel. Yo te pido por aquellos, Señor, que no están aquí, aquellos a los cuales el enemigo ha querido traer desaliento, desánimo, Señor. Yo te pido que tú los alcances. Yo te pido que tú los traigas, Señor, a nuestra familia que aún no te conoce, Señor. Alcánzalos, sálvalos, perdónalos. Clamamos por su vida. Te pedimos, Señor, por sus vidas, por sus almas, que tú los alcances. Muchas gracias. Aquellos a los cuales hemos compartido tu palabra, toca su corazón, Señor. Quebranta su corazón y también tráelos a ti. Alcánzalos, Dios bueno. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú los prosperes en todo, Señor, y que nos ayudes a permanecer fieles y firmes hasta que tú vengas, Señor, hasta el final de nuestros días. Que estemos firmes en ti, Señor, anunciando tu palabra, anunciando la salvación. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Vamos a salir. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos bendigas, Señor. Que el amor de Dios, que la gracia infinita y que la potencia, el poder, la unción del Espíritu Santo bendiga a esta iglesia. Que nos ayude a ser vencedores, que nos ayude a ser victoriosos, Señor, contra toda oposición, contra todo lo que se levanta contra el pueblo de Cristo. Que podamos vencer en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Derrama tu bendición, derrama tu poder, derrama de tu gracia, Señor, sobre tu pueblo, tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale alabanza al Rey. Bendito sea por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles a las 7. El sábado a las 7 en nuestra reunión de oración. Y el domingo 11:30 y 6 de la tarde. Dios les bendiga. Dios les lleve con bien. Bendiciones.